Hola, hoy es 26 de junio, esta es nuestra penúltima sesión de Zoom. Vamos a seguir viendo elementos de inferencia, vamos a hablar un poquito más de esa estimación por intervalo, del margen de error, y si nos queda chance de empezar con la parte de prueba de hipótesis. Y si nos queda aún más chance, pues hacer un par de cálculos con R, de estos elementos utilizando esta submuestra que tenemos de Lenoe en nuestro espacio de RStudio Cloud. Si no, pues lo dejaríamos para la última sesión, ese elemento, ¿no? Ahorita más o menos ustedes están como en el chance de poder hacer casi toda la guía, ¿no? Solo quedan algunos elementos de interpretar unos outputs de R que no hemos visto todavía, pero de ahí el resto de la guía pues ya la pueden ir haciendo, ¿no? Por eso se les manda en PDF para que ustedes puedan hacer eso, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a iniciar. No sé si alguno tiene alguna duda acerca de la guía, acerca del cierre de este semestre. Pueden hacerla ahorita en lo que iniciamos y estamos esperando al resto de sus compañeros. No sé si alguien tiene alguna duda. No, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla con una pequeña presentación acerca de estos elementos del margen de error que hemos estado viendo, ¿no? Solo permítanme que estaba trabajando y tengo que cerrar todo mi escritorio de manera terrible para que no se vea acá lo multitask que puedo llegar a hacer. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla, hoy sí está más decente. Y en la clase pasada nos quedamos justo acá, viendo cómo podíamos hacer la estimación puntual de y el margen de error para una población cuantitativa y para una población binomial. Dijimos, ¿no?, que el margen, cuando yo hablo de margen de error de manera general, yo voy a asumir un alfa o de 0.05, que es decir, esa probabilidad que se distribuye entre las colitas, que es dónde yo me puedo equivocar, y y por eso aparece el 1.96. Y dijimos que íbamos a empezar con la población, con las poblaciones grandes, donde íbamos a utilizar nuestra distribución Z, ¿no? Para nuestras distribuciones Z vamos a utilizar, para nuestras poblaciones grandes vamos a utilizar nuestra distribución Z. Y bueno, ustedes a partir de la guía anterior, a partir de lo que hemos aprendido del teorema del límite central, nosotros sabemos que muchas distribuciones, cuando tienden al infinito, podemos utilizar la distribución normal, ¿no? La binomial se va a aproximar a una normal en la medida en que n tiende al infinito. Y además hablamos de que si nosotros transformamos esos números de éxitos más bien a una proporción de éxitos, en realidad estamos haciendo un promedio de una variable dummy porque hemos codificado todo como ceros y unos. Y por tanto, nosotros sabemos que los promedios de una distribución sea o no sea normal, cuando nosotros estamos haciendo la inferencia a partir de esos promedios, pues eso se distribuye como una normal, porque eso fue lo que quedó establecido a partir del teorema del límite central. Porfa, Mariana, Pablo, ¿me pueden ayudar a admitir a los que están en la sala de espera? Porque me distrae cuando estoy hablando. Y, y bueno, entonces empezamos con esta parte y dejamos hecha estas pues fórmulas, ¿no? Que son unas fórmulas muy sencillas y que ese 1.96 nosotros sabemos que se refiere al valor de Z, ¿no? Esto de acá es nuestro valor de Z.
Y entonces cuando nosotros hablamos en términos generales de margen de error, nosotros sabemos que ese margen de error es 0.05 distribuido en las colas, o lo que vamos a ver ahorita que va a ser un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Ahí nos quedamos la clase pasada e incluso nosotros lo que hacíamos era irnos a nuestra calculadora para ver estos elementos muy fácilmente. Si nosotros tenemos aquí nuestra calculadora de la inversa, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, ese 0.05, si yo lo pongo en las colitas, es decir, en el outside de acá, vemos ahí ese 0.05 distribuido, ¿no? En las dos colitas, y por tanto me dice que eso corresponde al 1.96 negativo y positivo, que es justo lo que nosotros teníamos acá cuando decimos más o menos, ¿no? Y entonces esto es nuestro elemento de probabilidad, y luego tenemos nuestro error estándar, que para el caso de la población cuantitativa, nosotros dijimos, bueno, en el mundo real, pocas veces nosotros tenemos el valor de sigma. Y entonces lo que tenemos realmente es el valor de S o la desviación estándar muestral, ¿no? Y nosotros vamos a decir que eso es muy buen estimador de la desviación estándar poblacional si n es mayor que 30. Si n es más chiquita, vamos a tener que hacer otra cosa que vamos a revisar en breve. Y en el caso de la población binomial, el error estándar viene dado por esta fórmula de acá, que pues cuando nosotros hicimos esa transformación de, en lugar de estudiar el número de éxitos, la proporción de éxitos y dividimos entre n, pues eso cambió un poquito la fórmula de nuestra varianza, ¿no? Y por tanto de nuestra desviación estándar, pero nos queda siempre dividido entre n. Entonces este es nuestro error estándar para la población binomial y este es nuestro error estándar para las poblaciones cuantitativas. Voy a lanzar mi votación para ver si estos elementos quedaron. Claro que es un poquito que los habíamos revisado en la clase anterior, pero pues para que queden de nuevo bastante más claros. Perfecto, me faltan 3 votos. Bien, perfecto, ya votaron todos. Y ahí está, ¿no? Se ven que todos aprendimos. Perfecto, vamos a continuar con esta pequeña presentación y eso es cuando nosotros hablamos de, del margen de error. Cuando se dice con un margen de error de más o menos, siempre estamos asumiendo el 0.05. Ahora, nosotros tenemos también estimaciones por intervalo, ¿no? Estimación por intervalo se parece muchísimo, no más que nosotros casi siempre vamos a hablar de dos valores donde más probablemente estén nuestros parámetros, tomando cierta medida de confianza, ¿no? El coeficiente de confianza normalmente es 1 menos alfa, es decir, alfa era ese valor que nosotros teníamos en las colitas, que entonces cuando el complemento de las colitas es lo que me queda en medio, ¿no? Entonces, si yo en las colitas he puesto 0.05, pues en medio me queda 0.95. Y entonces yo estoy diciendo que esa estimación tiene una confianza del 95%, lo puedo pasar a porcentajes, ¿no? Y esta es como la estimación más tradicional que nosotros hablamos del 95% de confianza. Y es un poquito, nos recuerda a esta idea de que cuando nosotros estimamos todas las muestras posibles y establecemos esos errores y sumamos, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, con un 95% de confianza,
en el 95% de los intervalos de todas las muestras posibles se encuentra el parámetro, ¿no? Que era un poquito esta lámina que veíamos acá, donde decíamos, bueno, mire, usted con un 95%, si yo dibujo todas las muestras posibles de mi población y a las medias les sumo ese error estándar, ¿no? Más multiplicado por una medida de nuestro valor z, teníamos que, bueno, en el 95% de todos los intervalos contenían el valor verdadero de nuestro parámetro, ¿no? Entonces, por eso se llama intervalo de confianza, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos estimaciones por intervalos, sí podemos mover un poquito esa confianza, ¿no? El valor más común, como yo les decía, era el del 95%. Hay personas que trabajan con el 90%, con el 98%, con el 99%, pero digamos, el más famoso es el 95%. Ustedes van a leer, si ustedes ya pueden leer un poquito más de artículos que están escritos desde la perspectiva cuantitativa, van a ver que el 95 es un valor que se repite bastante. El 99 para muestras grandes también se puede repetir. Y bueno, el 90 ya es un valor un poco que ya nos va dando como un poquito de problemas, porque yo estoy diciendo que hay un 10% ahí donde yo me puedo equivocar, ¿no? Entonces ese es menos común, ¿no? Entonces, para cambiar el nivel del intervalo de confianza, que normalmente nosotros decimos que tenemos el de 1.96, pues nos vamos a concentrar en esa parte de las áreas de las colas, ¿no? Si nosotros queremos que en el área de una cola esté el 0.05, ¿no? Eso va a responder a 1.64. Es decir, que corresponde a, si ustedes lo multiplican todos estos valores por 2, vamos a tener lo que se divide entre las colas. Ahí está, para que se entienda mejor. Entonces, si nos vamos de nuevo acá, si, por ejemplo, yo quiero un alfa de 0.10, el alfa de 0.10 se va a dividir entre 0.05 en cada una de las colas, y eso me va a llevar a menos 1.64, lo que es equivalente a que yo ponga 0.90 de manera central, ¿sí? Entonces, eso corresponde al 90% de confianza, ¿no? ¿Sí? No sé si esto está quedando claro. Voy a relanzar esto. Les está quedando claro el concepto de alfa y de confianza. Ahí ya tengo un no. Me faltan un par de votos, pero igual tengo un no. Si me quieren decir, voy a ver acá mi chat, que tengo algo. Pero el alfa, digamos, es que está relacionado con cuánto yo me puedo equivocar, ¿no? Decíamos que acá nosotros habíamos hecho todos los intervalos, es decir, nosotros habíamos sumado 1.96 por el error estándar a cada valor de X barra, y nosotros habíamos generado todos los intervalos posibles de todas las muestras posibles, ¿no? Que dijimos que al X barra ser una variable aleatoria, esos puntitos rojos van cambiando, ¿no? Porque he seleccionado datos diferentes de la población
para calcular esas X barras. Entonces, esos van cambiando. Si ustedes se fijan, el ancho del intervalo es igual, ¿no? Lo que se le suma y se le resta a esa estimación es igual en cada uno. Pero si yo hago todos, entonces, si yo, al ponerle ese 1.96, lo que yo estoy diciendo es que en el 95% va a contener al estimador, al parámetro, ¿no? Pero en el otro 5%, que eso refiere mi alfa, ese 0.05 es mi alfa, me estoy equivocando, ¿no? Entonces, por eso a veces se considera como una medida de error o de cuánto yo me puedo equivocar o en cuántas veces yo estaría equivocando. Ese es alfa, ¿no? Y su contraparte es la confianza, ¿no? Que me dice en cuánto yo estoy recuperando los estimados de mi parámetro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre alfa y la confianza. Son como espejos uno del otro, ¿no? De alfa vamos a hablar mucho más ahorita que veamos prueba de hipótesis, pero sí quiero que piensen esto de que el alfa es esas áreas alrededor de las colas con las que nosotros vamos a estar trabajando. Espero que ya haya quedado un poquito más claro. Entonces, ese es alfa, ¿no? Y muchas veces, si ustedes revisan algunas estimaciones que se hacen con las tablas, muchas tablas a veces lo que nos vienen son los valores de alfa. Por ejemplo, cuando usamos la tabla de las T, si ustedes en algún momento se quieren ir a la prehistoria y revisar la tabla de la T, van a ver que alfa también es un valor importante porque nos permite a veces buscar elementos en tablas, en calculadoras o en fórmulas. Entonces, colitas, alfa, ¿sí? Central, confianza, ¿no? Y lo multiplicamos normalmente por el porcentaje, por el 100%, para que podamos decir, bueno, con una confianza del 95%, ¿no? Que es lo mismo que cuando nosotros decimos el 95% de todos los intervalos posibles que se realizan con todas las muestras posibles, recordando el teorema del límite central, contendrán al parámetro de la población, ¿no? Y en el otro 5% no. O sea que si ustedes tienen la muy mala suerte de haber agarrado justo la muestra que está en ese 0.05, pues nos estamos equivocando, ¿no? Pero ustedes pueden decir, bueno, yo puedo confiar claro, yo hice esta muestra, tengo una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Entonces, yo sé que estoy conteniendo el valor del parámetro en el 95% de todas las muestras posibles. Entonces, por eso yo puedo decir con una confianza del 95%, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor sí tengo esa muy mala suerte de que justo la muestra que yo tomé está en el 0.005, ¿no? Pero esperamos que no, ¿no? Por eso es que tenemos esta medida de incertidumbre, ¿no? Y es esa la confianza con la que nosotros podemos hablar del parámetro. Mire, yo tengo este intervalo y por aquí debe de andar el valor del parámetro. Y yo le puedo decir que tengo una confianza en lo que le estoy diciendo del 95%, porque de todas las muestras posibles, el 95% contiene el parámetro, ¿no? Ahora, tenemos que decirlo, ¿no? Porque, pues, sí, a lo mejor nosotros somos de ese 0.005, ¿no? Lo más probable es que no, porque el 95% está ahí, pero pues sí existe ese 0.005, ¿no? Hoy quedó un poquito más claro, voy a relanzar mi votación. Bien, ya, parece que hoy sí es unánime. Entonces, este me lo robé del internet, siempre se me olvida de quién era. Si nosotros quisiéramos interpretar el intervalo de confianza
hice un intervalo de confianza. Si yo 100 lo multiplico por 1 menos alfa por ciento, ¿no? Por ejemplo, si el alfa es de 0.05, sería un intervalo de confianza, 1 menos 0.05 es 0.95 por 100%, un intervalo de confianza 95, ¿no? Normalmente nosotros decimos que si obtenemos un número elevado, infinito, es decir, todas las muestras posibles, y calculamos para cada una de ellas su correspondiente intervalo de confianza para un parámetro que ya dijimos que nosotros, que puede ser teta, y que nosotros en específico estamos viendo mu o p, entonces el intervalo de confianza de esos van a contener el verdadero valor de teta. Esa sería como una interpretación real del intervalo de confianza, ¿no? Que es esta lámina que yo les he puesto un poquito de estos intervalos y que sabemos que cierto número de intervalos pues no le pegan, ¿no? Al parámetro, ¿no? Pero claro, nosotros en la práctica solo hemos obtenido una muestra aleatoria y un intervalo de confianza. Entonces, como que pues sí, es un poco complicado y ustedes lo van a encontrar muy pocas veces en algún artículo o paper aplicado, que nosotros digamos esta interpretación como magnífica de el intervalo de confianza, que decimos, si yo obtengo todas las muestras posibles de mi parámetro teta, cuando yo calculo mi parámetro teta, mi estimador de teta, entonces esto contiene, o sea, no vamos a decir todo esto, sino que en la práctica nosotros decimos algo tan sencillo como de que nosotros tenemos una confianza de tal nivel de decir que mi intervalo contiene al valor de la población, ¿no? Entonces yo voy a decir, y entonces esto es casi como que si ustedes van a tener un pequeño guioncito, ¿no? Que van a tener que repetir cuando ustedes están interpretando. Cuando yo les digo, interpreten este output, ¿no? ¿Qué van a interpretar? Mire, con un tanto por ciento de confianza, ¿no? Yo puedo estimar que este intervalo contiene al parámetro que yo estoy estimando con esta confianza, ¿sí? Así se va a leer, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a decir, con una confianza del 95%, yo puedo decir que los valores de la media están entre A y B, ¿sí? Porque vamos a calcular el límite inferior y el límite superior, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Y ustedes lo van a calcular y lo vamos a, pueden copiar estos datos. Yo tengo una muestra aleatoria, tiene que ser grande para que podamos aplicar las cosas que estamos viendo ahorita, entonces de 50 hombres en la agricultura. Ellos mostraron que tenían un promedio de salarios a la semana igual a 756 pesos, con una desviación estándar de 35 pesos. Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la media de la población MU. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que el intervalo de confianza está dado igual por el estimador, más o menos Z asociado a alfa medios, es decir, a 0.025 en una colita y 0.025 en la otra colita por el error estándar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía esto. ¿Sí? Yo tengo entonces mi estimador que es X barra, ¿sí? Le voy a sumar y a restar 1.96, que es esto que yo ya sé que está asociado al 95%, ¿sí? Y entonces acá mi error estándar, porque es una muestra de una población cuantitativa, yo sé que esto es igual, el error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz de n, ¿no? Que esta es una aproximación al error muestral que nosotros ya habíamos visto cuando vimos las distribuciones muestrales, que sabemos que la distribución muestral tiene una dispersión más pequeña que la población, ¿sí? Y entonces yo puedo sustituir estos valores y entonces digo, bueno, entonces a este estimador yo le tengo que sumar y restar un valor, ¿no? Que es este margen de 9.70 pesos, ¿no?
El margen de error va a tener siempre las unidades de medida de nuestra variable aleatoria. En este caso, nuestra variable aleatoria son salarios semanales en pesos, ¿no? Entonces, este valor que a mí me da de multiplicar 1.96 por 35 entre raíz de 50, que esto es equivalente al error estándar, esto también está en pesos, porque van a mantener las mismas unidades de medida. Por lo tanto, yo si hago esta suma y esta resta, tengo mi intervalo en donde mu supera a 7.46.30 y está por debajo de 765.70. Ahora, esto no es tan ganador en la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta tener incertidumbres. Y entonces, si ustedes se fijan, incluso hoy que en las tardes, cuando se estaba hablando de todo el método Centinela y todo eso, yo siempre decía, ¿por qué no nos dan los intervalos de confianza? Pero yo creo que el miedo era que agarraran solo el intervalo superior de los casos estimados, ¿no? Y no el inferior, ¿no? Porque pues esto es ganador, ¿no? No es tan ganador tener como diferentes valores, pero es lo que hacemos en estadística, porque en realidad nosotros no estamos midiendo la población, estamos viendo solo una muestra, ¿sí? Y nos queremos acercar a la población. Y claro, nosotros vamos a tener por un lado esto que nos podemos equivocar, nuestro nivel de confianza con la que estamos diciendo las cosas y una variación de dónde están los valores más probables, dónde está probablemente nuestro parámetro estimado. Quiero saber si esto quedó claro. Y ya les lancé ahí la votación para que me regalen su voto. Tengo un no por ahí, si nos pueden escribir al chat o si quieren abrir su micrófono. Error de dedo dicen que fue. Bueno. Me faltan 2 votos. Un voto. Le damos 10 segundos a esta persona para votar. Bueno, parece que esta persona quizás se fue al baño o algo. Bien, entonces eso es lo que hacemos con los intervalos de confianza. Ahorita que nosotros después lo hagamos, ahorita en R, se van a dar cuenta que pues ustedes incluso se ahorran la fatiga de hacer todos estos cálculos y inmediatamente R nos va a dar estos valores. Entonces lo importante es que ustedes sepan qué les está dando, a qué nivel de confianza, o sea, lo que vamos a aprender a leer también es el output de R, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ampliar, ¿no?, mi confianza? Porque ustedes dicen, eso de equivocarme en el 5%, ¿qué tal que yo tengo la suerte, ¿no? Porque la verdad es que mi vida ha sido bien catastrófica, me persigue la mala suerte, y qué tal que yo sí estoy en ese 0.05.
yo quisiera tener más confianza. Y entonces ustedes aumentan la confianza al 99%. Nos salimos como de lo más clásico del 95%, y entonces lo que va a cambiar es nuestro valor de Z que está acá. Ya no es 1.96. Y para ver qué es ese 2.58, vamos a ver, yo le digo, bueno, yo lo que quiero es tener un 99% de confianza. Entonces le pongo en between eso y me sale menos 2.576, que se puede aproximar a 2.58. O bien, yo puedo decir, pues me quiero equivocar no el 5% de las veces, sino que solo el 1% de las veces, ¿no? Ustedes ven, pues entonces mis colitas se hacen mucho más chiquitas y eso está relacionado con eso. Y entonces, ¿qué pasa, no? Esto me da un valor más grande, me da 2.58, ¿sí? Por tanto, ¿no? Al darme 2.58, esto se mantiene igual, ¿no? Porque no ha cambiado la desviación estándar, no ha cambiado el tamaño de la muestra, lo único que cambió fue mi nivel de confianza, ¿no? Y entonces esto se hace más grande, ¿no? Y por tanto, yo le tengo que sumar y restar ya no 9,70, sino 12,70. Y esto implica que mi intervalo se hizo más amplio, ¿no? Y entonces, al ser más amplio, ¿no? Esto aumenta la confianza de incluir al verdadero valor del parámetro que estamos estimando. Un poquito volviendo a la analogía que hacíamos de la señora tirando estos discos así para que a ver si le caía, obviamente con un disco más grande, pues tiene más chances de capturar y de poder lograr que el disco quede justo en el palito, ¿no? Entonces, pero esto viene con la contraparte en que yo antes les decía, miren, los salarios de los trabajadores semanales pueden estar entre 746 pesos y 765, ¿no? Y hoy les estoy diciendo, puede estar entre 740 y 770, casi, ¿no? Entonces, esa amplitud es algo que tenemos que valorar, ¿no? Entonces, por un lado, tengo más confianza, pero por otro lado, tengo un intervalo mucho más amplio y por tanto menos precisión en mis estimaciones. A ver, entonces vamos a hacerlo hoy con una proporción, ¿sí? Para ver cómo esto funciona con proporciones. Y hoy sí me van a ayudar ustedes. Tengo una muestra aleatoria de 150 estudiantes. 104 de los estudiantes dijeron que habían jugado en un equipo de fútbol durante la prepa. Estimar la proporción de estudiantes universitarios que jugaban al fútbol en su juventud con un intervalo de confianza del 98%. Y ahí están todos los datos necesarios. A ver, ¿qué datos necesito para hacer mi estimación? Me voy a ir para acá para que recuerden esto que vimos acá. Necesito el estimador puntual de P de la población, que es P gorrito. P gorrito va a venir dado por el número de éxitos entre el tamaño de la muestra, ¿no? Y Q gorrito va a ser su complemento, ¿no? Y luego yo ya puedo hacer esta estimación, nomás que le vamos a cambiar aquí el Z, ¿no? Porque ya aquí nos están pidiendo el 98%. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir a... Voy a poner esto de acá. Nos vamos a ir a un drive para que calculemos aquí. Voy a escribir acá
esta formulita para que no se les olvide. Esta otra, quiero ver si la puedo editar. No. Y la información de mi ejercicio para que me ayuden a hacerla. Y hoy sí me van a ayudar a hacerlo. Ahí me están apareciendo ya todos un dinosaurio anónimo. Cuando entran sin estar logueados, siempre les ponen nombre así como de animalitos y anónimos. Me da mucha risa. Ahí está. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para hacer esta estimación? Vamos a necesitar N, vamos a necesitar P gorrito, vamos a necesitar Q gorrito y Z gorrito, ¿no? Entonces, vamos a ver, N ya no los dan, ¿sí? Es 150. Nos han dado el número de éxitos, ¿no? Que nos han dicho que es 104. Entonces, tenemos que calcular P gorrito, ¿sí? ¿Alguien quiere calcular P gorrito? Que se ponga ahí y me calcule cuál sería P gorrito, es decir, la proporción de éxitos en nuestra muestra. A ver, ¿alguien tiene el ímpetu? Bueno, lo voy a calcular. La proporción de éxitos en nuestra muestra, entonces sería 104 entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, P gorrito es igual a 0.69. Por tanto, Q gorrito yo lo puedo calcular como 1 menos esto, ¿sí? Y Z es el valor que está asociado a 0.98. A ver, quiero ver acá, si alguien quiere poner cuál es ese valor calculado a 0.98 que tengo que sumar y restar, si se quieren ir a ver este ajolote anónimo, porque me gustó que sea un ajolote, si el ajolote anónimo puede ponernos cuál valor estaría asociado a al 98% de confianza en Z. Puede usar, ya sea que ocupe las fórmulas del Excel o que se vaya a esta calculadora y me diga cuál es el valor asociado al 98% de confianza. A ver, el ajolote anónimo. ¿No? Ajolote anónimo. ¿No quieres? Alguien que quiera revisar o que nos quiera decir cuál es el valor de Z asociado al 98% de confianza. Por el chat o acá.
2.33. Vamos a ver, Paola, muchas gracias. Justo, lo podemos hacer pensando que vamos a tener el complemento 0.02 en las colitas y que por tanto es menos 2.33. Entonces, en efecto, es 2.33. Ay, perdón, me equivoqué de Excel. Entonces acá sería 2.33, ¿no? Bien, entonces yo ya tengo mi estimador. Nuestra fórmula dijimos del intervalo confianza. Es el estimador más el valor de z por el error estándar. Entonces aquí me hace falta a mí encontrar el error estándar, que es standard error en inglés o error estándar en español, doble E, que es igual, en este caso, a P por Q entre N, y a todo eso le sacamos la raíz. Entonces yo escribo raíz, pongo la fórmula de raíz cuadrada, y esto va a ser igual a esto por esto entre N, ¿no? Ahí. Ahí está. Entonces mi error estándar es de 0.03, ¿sí? Y entonces hoy voy a multiplicar, entonces yo voy a tener que todo lo que voy a sumar y restar es igual a esto por esto, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, tengo mi estimador, lo que sumo y resto, más o menos, bueno, quiero poner símbolos. Lo que es un estimador, no estimados. Mi estimador es 0.69. Porque este está ahí. Y lo que le sumo y le resto es esto de acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer el límite inferior y el límite superior. Va a ser igual a esto menos esto. Y el superior va a ser a esto más este valor. Entonces, yo con un 98%, oigan bien lo que estoy diciendo, que se les quede así como muy claro. Con un 98% de confianza, yo puedo decir que en este grupo de estudiantes universitarios, entre un 60 y un 77% jugaron fútbol en la preparatoria. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Si ustedes lo quieren ver acá, también. Ahí está nuestro ejercicio resuelto, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos para hacer nuestros intervalos de confianza, tanto para una media como para una proporción. Quiero saber si ya quedó claro. Obviamente, pues a ustedes les va a tocar hacer una en la guía, incluso vienen los resultados de una encuesta muy reciente de Reforma, donde ustedes tienen que establecer los intervalos de confianza, para que vean lo engañoso que puede llegar a ser, porque si ustedes se fijan, esas encuestas casi siempre solo nos dan el estimador puntual y no nos dan los márgenes, ¿no? Y además, ahí está, me faltan 2 votos.
Un voto. Bueno, parece que esta persona no quiere votar. Vamos a finalizar nuestra votación y vamos a continuar, ¿no? ¿Cómo se vería representado en una campana? Mira, si quieres, incluso lo podemos hacer acá en nuestra calculadora de la inversa. Si ustedes ven, yo aquí tengo la media y puedo poner mi desviación estándar con estos valores. Entonces yo aquí tengo mi media, que es 0.69, que es el promedio de mi distribución. Y la desviación estándar es este valor, que es 0.09. Le voy a poner acá para que sea más fácil. Me trabó. 啊。Oh, no. A ver qué le pasó. Entonces yo acá tengo 0.69, porque este sí está en modo gringo, y acá 0.09, pensemos, ¿no? Y entonces yo le digo que quiero el área del 98%, y entonces le voy a poner este between, ay, no le puse el 0 acá. 0.08. Ah, no, el error estándar es 0.03. Ahí está. Es que le estaba poniendo el ya multiplicado. 0.04 más o menos. 0.03. ¿Cuánto es 0.0? ¿Cuánto? 0.37. Y entonces aquí, si lo quieres ver como en una campana, pues ves claramente que aquí está .640 y .77, ¿no? Y entonces aquí está mi intervalo, ¿no? Del 98. Esta área es el 98%, ¿sí? No sé si te quedó más claro, Pau. Ahí ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, un par de cosas y de elementos. Este margen de error que nosotros hemos estado hablando es un error aleatorio, ¿no? No es que cumpla, que te cubra todos los tipos de errores habidos y por haber, ¿no? Más bien, el margen de error en un intervalo de confianza cubre solamente los errores que provienen de este muestreo aleatorio, ¿no? De que yo selecciono una muestra de todas las muestras posibles. Hay dificultades prácticas en algunos levantamientos de información, como falta de cobertura, porque no se puede llegar a los lugares, porque no encuentran a la persona que le tocaba, o personas que no quieren colaborar con nuestro estudio. Esos no son errores de muestreo, son errores de otro tipo. Este error que nosotros estamos viendo no cubre ese tipo de error.
eso se tienen que hacer otro tipo de cosas y otro tipo de estimaciones que están un poco por fuera del temario de nuestro curso, pero que si ustedes checan en algún documento metodológico de INEGI sobre las muestras, van a ver que siempre hay ajuste por la no respuesta, ¿no? Entonces son otro tipo de ajustes que se pueden hacer, pero que no vienen incluidos en estos elementos, ¿sí? Este tipo de error que nosotros estamos viendo ahorita, si ustedes ven, depende de tres cosas. Depende de la confiabilidad con la que yo quiero dar mis resultados, que es el valor de Z. Depende de la desviación estándar de la muestra, la desviación estándar muestral, que viene por la desviación estándar que yo puedo calcular o estimar de la población y el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces depende de tres cosas. Depende de la confiabilidad, es decir, el valor de Z, depende de la heterogeneidad de mi población, ¿no? Que viene dado eso por el valor de la desviación estándar y del tamaño de la muestra, ¿sí? Si nosotros vemos en estas fórmulas, nosotros, si tenemos muestras más grandes, pues podríamos tener intervalos más chiquitos, ¿no? Por eso cuando trabajamos con algunas bases de datos de INEGI que son muy, muy grandes, vamos a tener intervalos muy, muy chiquitos y a pesar de que nosotros tengamos valores muy altos de Z, porque las muestras son muy grandes, ¿no? Entonces vamos a poder tener estimaciones mucho más precisas si tenemos muestras más grandes. Si nuestras poblaciones son heterogéneas per se, ¿no? Que tienen varianzas muy altas, esta parte de aquí arriba va a ser más alta, ¿no? Entonces, eso va a implicar que nosotros vamos a tener estimaciones mucho más altas y esto es propio de la población que estamos estudiando. Entonces, por eso, en poblaciones que son más heterogéneas, quizás vamos a necesitar muestras más grandes para dar mejor cuenta de ellas, ¿no? Entonces, me voy a quedar por el momento acá. Y nos vamos a ir un ratito a nuestro RStudio. Porque ya vamos a ver las diferencias entre dos medios. Entonces, miren, ya me van a empezar a acomodar en RStudio. Solo les voy a subir el... Es una práctica larga ahorita, porque tiene incluso cosas que probablemente no veamos, pero que se las dejo ahí por cualquier cosa, si en algún momento ustedes quieren seguir estudiando y leyendo otros elementos de inferencia. Voy a estar en mi primer proyecto y acá tengo yo una pequeña práctica donde ya con los datos de la ENOE vamos a calcular en R estos elementos, ¿no? Tanto para proporciones como para esto. Pero bueno, en lo que carga eso, mejor voy a empezar con prueba de hipótesis. Ahí está. Oye, ¿sabes que quizás la publique?
Ahí está, ya les mando la práctica para que ustedes la puedan subir. Igual ahorita la voy a publicar en mi sitio de RPUBS para que la puedan consultar ahí. Bueno. Y ahí también la pueden consultar, ¿no? Lo que vamos a hacer, pero bueno, antes de que entremos allí, bueno, quizás sí les voy a explicar un poquito qué vamos a hacer cuando tenemos muestras chiquitas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos muestras chiquitas, lo que vamos a hacer es trabajar con otra distribución que no es la Z, sino que vamos a trabajar con la TDStudent, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un tamaño de la muestra muy pequeño, ¿no? No podemos hacer tan fácil la asunción de que sigma que sigma entre raíz de n es un estimador que le queda completamente a nuestra estimación, ¿no? Cuando nosotros veíamos, básicamente lo que nosotros hicimos ahorita que su compañera me dijo, ¿cómo se ve esto en la estimación? Lo que yo hice fue colocar los valores de la distribución estándar y los valores de mi estimador, ¿no? Me pedía X barra y me pedía la distribución estándar de la distribución muestral, ¿no? Ahora, cuando yo estoy trabajando con medias, aquí no vamos a poder trabajar con proporciones. Para muestras chiquitas no podemos trabajar con proporciones, ¿sí? Para muestras chiquitas no se puede trabajar en proporciones, ¿sí? No vamos a poder asumir que una proporción que tiene una muestra pequeña, la podemos asumir como normal. Ahí no se va a poder, ¿sí? Tendríamos que hacer otro tipo de cálculos que no está como parte del contenido de esta clase. Pero para la media muestral, cuando nosotros tenemos medias que vienen de muestras que son muy pequeñas, vamos a utilizar la distribución de T. Nosotros sabíamos que podíamos acercarnos a la distribución de Z si nosotros asumimos que los valores de esas medias muestrales, si les restamos la media de la población, se van a distribuir como una Z. Pero en este caso, nosotros esos valores no van a ser exactamente normales. Van a ser casi normales, se van a parecer, pero por eso vamos a utilizar el valor de T, ¿sí? Vamos a poder utilizar la TDStudent con n-1 grados de libertad, ¿sí? Entonces, vamos a repetir nuestro ejercicio tomando en cuenta el ejercicio de que habíamos hecho nosotros de los agrícolas, pero hoy lo vamos a hacer asumiendo una distribución más pequeña, ¿sí? Vamos a ir para acá. Voy a hacer otra hoja. Y entonces yo acá lo que voy a decir es que, no, en lugar de 50 voy a tener 20. Y entonces yo aquí, cuando yo tengo estos datos, pues ya no puedo, acá, yo ya no puedo asumir, yo lo que asumía que cuando n era mayor que 30, yo podía asumir fácilmente de que S era igual a sigma, ¿no?
Cuando yo tengo muestras chiquititas, no puedo asumir eso con tanta facilidad. Entonces, yo cuando digo, bueno, puedo decir, puedo encontrar un error estándar de la misma forma, pero esto ya no se va, esto ya no, cuando n es chiquito, cuando n es menor que 30, entonces S va a ser igual a sigma, pero no es Z, sino T. La distribución T de student. Y entonces acá tengo mi calculadora y entonces me pide los grados de libertad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá, para calcular qué valor de T le corresponde al 95% de confianza con cierto nivel de grados de libertad, acá yo voy a establecer, ay, me equivoqué de nuevo, los grados de libertad van a ser iguales a, para una muestra, van a ser igual a n menos 1. En este caso, entonces sería 19. Entonces, vamos a hacer el intervalo igual, no más que hoy en lugar de multiplicar por z, lo vamos a multiplicar por t, pero el valor de t va a ir variando, ¿sí? Porque va a depender del tamaño de la muestra. Por ejemplo, acá yo tengo que los grados de libertad serían 19 y yo quiero ver qué valor de t le corresponde al 95% de confianza. Y si ven, no es 1.96, es 2.093. Y nosotros podemos ir poniendo aquí diferentes valores de grado de libertad para que ustedes vean que aquí el valor de t se va a ir cambiando, porque el valor de t, que corresponde a una confianza del 95%, tiene que ver también con el tamaño de la muestra, ¿sí? Y si el tamaño de la muestra es más chiquito de 30, no vamos a usar z, sino que vamos a usar t. Y esto solo va a ser para las medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la proporción nosotros necesitábamos del teorema del límite central para decir que esto se aproximaba como una normal, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos que sí, de plano, sea mayor que 30 y no podemos ocupar la t para las proporciones con tamaños chiquititos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra más chiquita de 10, los grados de libertad van a ser 9. Y entonces vamos a ver que este t se va haciendo más grande en la medida en que el valor se vuelve más, en la medida que n es más chiquita. Ahora veamos, si yo pongo, vean acá, porque la t se parece muchísimo a la z. Si yo pongo un grado de libertad de 30, este es 2.042. ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren, en 120 es 1.98, ¿sí? En la medida que esto se vuelva más grande, si yo pongo 200 acá, 1.97, ya se va pareciendo a la Z, ¿sí? Si yo tengo una muestra de 500, ya vuelvo al 1.96, ¿no? La T se parece, cuando ya la N es muy grande, pues ya se comporta exactamente igual que la Z. Y esto es importante por lo que vamos a ver ahorita, con cómo todos los paquetes estadísticos han programado estos procesos. Primero hacen en el mismo comando que se llama T, pues nosotros lo podemos utilizar para Z, ¿sí? Quiero ver si esto quedó claro, me imagino que no mucho, entonces, pero quiero ver más o menos cómo quedó de claro. Si quedó claro el uso de la T para muestras chiquitas. Bien,
vuelvo, ¿no? Cuando yo tengo, es que no quiero empezar. Normalmente doy la diferencia de medias, pero siento que mejor voy primero con todo. Cuando yo tenía mi distribución, cuando yo estoy haciendo mis intervalos de confianza para grandes, ¿no? Yo tengo que mi fórmula es esta, ¿no? Que era esta de acá. Voy a pegar por acá para que se vea. Y entonces aquí yo les decía, esto solo es válido cuando n vale más que 30, ¿no? Y entonces podemos decir que el margen de error, que siempre está asociado a 0.05, es 1.96. Ahora, cuando yo tengo muestras chiquitas, ¿qué hago? Para la media muestral tengo solución cuando yo estoy estimando la media. Para la proporción, no. Tengo que tener muestras grandes para la proporción, ¿sí? Para la media muestral está la distribución de t, que es esa que yo les conté, que bueno, un señor que trabajaba en la Guinness estaba haciendo ahí experimentos y entonces era muy bueno para las matemáticas y además quería que todo el mundo tomara cerveza Guinness, entonces hizo una distribución especial para muestras chiquitas que tienen forma de campana de Gauss, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, yo quiero hacer estimaciones, pero la verdad es que no quiero desperdiciar la cerveza en mis experimentos, entonces yo tomo muestras muy chiquitas, ¿no? Porque no, eso es desperdicio que yo tome muestras muy grandes, entonces yo quiero algo que me funcione para muestras chiquitas. Entonces, esto se va a mantener igual para las muestras chiquitas, esto se mantiene igual, pero lo que va a cambiar es el 1.96. Este 1.96 ya no va a provenir de este 1.96, si quieren lo vemos acá. Este 1.96 provenía de Z, ¿no? Esto provenía de Z. Y estaba de un Z y de un alfa de 0.05, ¿no? O un intervalo de confianza, el 95. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si lo que tengo es una muestra chiquita, ¿no? Esto se mantiene exactamente igual y este 1.96 no está asociado a Z, sino que está asociado a la distribución T, que como nosotros vimos en algún momento es un poco más ancha de las colas que la distribución normal, ¿no? Entonces, esta distribución T nos sirve para muestras chiquitas. Entonces, yo aquí ya no voy a usar los valores de Z para las muestras chiquitas, sino los valores de T. Pero el asunto es que T depende de los grados de libertad. Grados de libertad. Que son iguales si yo tengo una muestra a n-1, ¿sí? Entonces, yo me voy a ir a mi calculadora de T. A mi calculadora de T, acá. Y acá, por ejemplo, lo que me pide exactamente es con qué nivel de confianza estoy trabajando y los grados de libertad, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestro ejercicio, de los 20 señores que hoy ya no hice una muestra más chiquita y era de 20. Entonces, los grados de libertad es n-1, entonces pongo 19. ¿Cuál es el valor asociado? Pues ya no es 1.96, es un poquito más grande, es 2.09, ¿no? Entonces yo voy a calcular mi intervalo de confianza muy parecido a como lo hice acá, a como lo hicimos, solo que en lugar de, vamos a necesitar n de nuevo, vamos a necesitar los grados de libertad
voy a necesitar el valor de t y voy a necesitar el error estándar, ¿sí? Entonces, y acá tengo mi x barra, ¿no? Entonces, mi n es 20, por tanto, mis grados de libertad son 19. Mi valor de t ya lo saqué acá y es 2.093. Mi error estándar es igual a sigma, ¿sí? Va a ser 35 pesos entre la raíz de n. Entonces yo voy a hacer 35 entre la raíz de 20. Ahí está, es 7.89. Aquí le voy a cambiar y le voy a poner la coma porque por más que quiero, siempre se quita. Y x barra era 756. Entonces, nuevamente, yo voy a tener si yo quiero saber cuánto le voy a sumar y a restar, entonces yo voy a ver el margen, que va a ser igual a el error estándar por el valor de z, y entonces lo que le voy a sumar y restar son 16 pesos, ¿sí? Y por tanto, mi límite inferior y mi límite superior va a ser igual a mi estimador menos mi margen y a mi estimador más mi margen, más esos 16 pesos. Entonces, yo aquí estoy diciendo que con un 95% de confianza, los trabajadores de la agricultura ganan entre 739.61 pesos, 62 pesos, y 772.38 pesos. Entonces, es muy similar. Lo que ha cambiado es que ya no uso Z, sino que uso T, y que este valor de T va a depender de otros elementos. Quiero ver si hoy quedó un poquito más claro. Lo dejo ahí un ratito también para que vean las fórmulas y cómo lo hice también durante la votación. Y quiero saber si esto ya quedó más claro. Espero un ratito a esos 3 votos, quizás todavía lo están analizando, pero si ustedes ven es igual. Y lo otro que les comentaba es que esta T, o sea, si ustedes, quiero ver si puedo abrir la presentación pasada donde teníamos, creo que no está en esta, que la voy cortando como por fechas, creo que es esta. No, no. Donde tenía el dibujito de la T. ¿Se acuerdan que sí vimos la T? No, no. Ah,
¿Será este? Vamos a ver si en esta. Acá, ¿no? Decíamos que la distribución T-Student la íbamos a utilizar en poblaciones pequeñas, en nuestro caso 30 o menos. Habíamos visto que había una discusión entre que era grande y pequeño y que algunos van a decir 30, otros 120, y así, ¿no? Y entonces, uno de los elementos es que no conocemos la desviación estándar de la población. Si ustedes tienen una muestra chiquita, pero sí conocen la desviación estándar de la población, pueden usar Z. Pero nosotros, en la vida cotidiana, por algo estamos haciendo una muestra, queremos acercarnos hacia un problema de estudio, hacemos una muestra y no conocemos los elementos de la población, ni su media ni su desviación estándar, ¿no? Entonces, la distribución de T es menor en la media, va a ser más achatada y más alta en los extremos que una distribución normal. Tiene mayor parte de su área en esos extremos y por tanto, si ustedes ven, esos valores por eso eran un poco más grandes, porque justo nosotros estamos, y lo importante cuando estamos nosotros haciendo estos intervalos de confianza es justo este comportamiento en las colas, ¿no? Entonces, por eso nos da ligeramente valores más altos. Si ustedes quieren ver una comparación de la distribución T con la normal, pues más o menos sería así, ¿no? Es más achatada en la media y más alta en las colitas, aunque esta no es una muy buena forma, ¿no? Y entonces es una distribución como de Gauss, pero un poco más con las colitas más grandes, ¿no? Más altas. Ay, no, no era este. Ay, muchachos, perdón. Y entonces nosotros vamos a tener acá esta parte donde nos pide, si ustedes ven, nos da como solo 3 opciones de nivel de confianza, del 95, 99, 90. Si ustedes se recuerdan de nuestra, perdón, no voy a ir de ahí. En la calculadora yo les puse un poquito también, no lo tengo acá, sí les puse la distribución de T. Pero bueno, me voy a ir ligeramente aquí, a esta, rápidamente me voy a ir para que ustedes vean un output antes de que nos vayamos. No lo vamos a hacer, pero sí quiero que vean esto y lo vamos a hacer bien ya en la próxima clase. Pero sí quiero que vean el output de R, ¿no? Acá es un poquito lo que hacemos siempre, cargamos nuestra base de datos y aquí lo que estamos haciendo es, el comando va a ser t-test y por eso necesitaba explicarles la distribución de T antes de ver la parte de R. R, y lo mismo es Stata, y lo mismo es incluso SPSS, lo que hicieron los programadores es que sabiendo que esta distribución de T se comporta ya cuando la muestra es muy grande, igualita a la de Z, dijeron, bueno, ¿por qué vamos a programar dos cosas diferentes? ¿Sí? No, esto no es necesariamente que no es una muestra no representativa. Miren, hay una situación de las muestras representativas, sino la representación tiene que ver con que si yo estoy mostrando ciertas características de mi población en la muestra, ¿sí? Entonces, por eso normalmente decimos que la representación viene a nivel de ciertas características. Representación es que, por ejemplo, si yo tomo una muestra al azar de una persona, de todos ustedes, esa muestra no va a ser representativa de las diferencias por género o sexo, porque solo voy a tener a una persona que es de un género o un sexo. Eso es la representatividad. Entonces, normalmente tiene que ver con el tamaño de la muestra, porque obviamente si yo quiero ver diferentes características de la población en mi muestra,
pues voy a ir necesitando una muestra más grande, ¿no? Entonces, probablemente yo al menos voy a necesitar que en mi muestra haya un hombre y una mujer para decir, puedo ver las diferencias por género, ¿no? Eso es en términos de representación. Es si ciertas características que yo me parecen importantes en la población, las puedo ver en la muestra. Entonces, la representatividad tiene que ver con la relación con estas características. Y una muestra no necesariamente, entonces eso es en términos de representación. Yo puedo tener muestras pequeñas que me pueden dar estimaciones, pero si ustedes se fijaron, justo acá cuando yo hice mi intervalo de confianza, me dio un intervalo de confianza mucho más amplio, ¿no? Muy poco preciso porque tenía una muestra más chiquita, ¿no? Pero no necesariamente es una muestra no representativa. La representación tiene que ver en términos de otras características que yo quiero ver de la población en términos de la muestra, ¿sí? Y más bien después nosotros, bueno, quizás en estadística 3, porque no creo que nos quede tiempo en la otra clase que tenemos, que ya es la última, yo pensaba que sí vamos a llegar, vamos a saber cuál es el tamaño de la muestra necesario para nuestras estimaciones y eso tiene que ver también con las características de la población. Entonces, eso es otro elemento, una muestra que sí me dé ciertos niveles de confianza para yo decir cosas, la puedo calcular y va a depender de elementos como la heterogeneidad de la población y de la confianza con la que yo quiero decir las cosas, pero no necesariamente una muestra pequeña es completamente no representativa. No sé si te quedó claro, Elisa. Entonces, estas muestras pequeñas y muestras grandes, ¿sí? Vamos a poder tener muestras pequeñas y muestras grandes. Para las muestras grandes vamos a usar Z, para las muestras chiquitas T. Pero entonces vinieron los programadores y dijeron, ok, la verdad es que si esta T se parece tanto a Z, ¿por qué voy a tener que programar dos cosas diferentes para lo mismo? Si al final están haciendo estimaciones de X barra. O sea, dijeron los programadores, no, la verdad es que como todos programadores que siempre quieren hacer las cosas más rápidas, permíteme un ratito. Bueno, pensé que estaban tocando aquí en la casa, pero no, solo están casi botando el piso. Entonces, dijeron, pues voy a usar el mismo comando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya como yo les dije acá, cuando mi muestra se vuelve bastante grande, pues estos valores de T son casi idénticos a los de Z, ¿no? Vean acá, 200, ¿sí? Ya eso ya es 1.96, no casi. Entonces dijeron, no, pues, qué fatiga, ¿no? Entonces, todo lo hicieron calculándolo con T. Y entonces, más allá ahorita del comando, quiero que ustedes vean el resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar? Acá yo le estoy diciendo como un pipe que entre al objeto donde está mi base de datos, que si ustedes recuerdan ya la habíamos importado en sesiones anteriores. Le digo además que me haga un filtro de casos, que le vamos a decir que son los que tienen ingreso por hora de más de 0 pesos, es decir, me quedo con los que tienen ingresos, y voy a poner acá este código, t-test, ingreso por hora, ¿sí? With, acá. Y me va a dar este resultado acá. Vamos a volver a esto en la próxima clase, pero sí quiero que no vengan en cero para cuando ya estemos haciendo la parte. Y este es como el output que me da R, ¿no? ¿Qué me dice R entonces? Acá, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor en sus pantallas. Si ustedes ven, aquí me da un valor de T. Esta parte de acá lo vamos a ver en la siguiente clase. Estas primeras dos cosas acá. Pero quiero que se fijen justo acá, donde dice 95% del intervalo de confianza. Me está ya reportando. Yo solo le tuve que dar la variable, ¿sí? Bueno, aquí seleccioné los casos que yo quería, porque a veces vamos a tener que hacer selecciones. Aquí la variable, le puse t-test. Aquí le tuve que poner with, porque vimos que con dplyr a veces hay que ponerle with. Entonces, pero básicamente es t-test del ingreso por hora, todo lo demás es accesorio. Y entonces lo que me da acá es que me dice el 95, con un 95% de confianza, yo puedo decir que los ingresos por hora de los trabajadores en México están entre 39.59 pesos y 47.63 pesos, ¿sí?
Y me da además la estimación puntual, que es de 43, que está justo en medio de estos valores, ¿no? Entonces, esto es el output que nos da. Por el momento podemos leer esta parte de acá, ¿sí? No se asusten porque diga t-test, ¿no? Aquí esta muestra es súper grande. Es una, si ustedes ven, los grados de libertad son 924. Entonces yo aquí estoy hablando de una muestra de 925, porque se acuerdan que esta es una submuestra de la ENOE, ¿no? Para que la pudiéramos subir ahí al RStudio Cloud. Entonces, ustedes, si se fijan, entonces lo que vamos a hacer es que aquí ni siquiera necesitamos encontrar T, el valor asociado a T, ni multiplicarlo, ni encontrar el error estándar, sino que ya R nos da ese valor. Nos dice, aquí está el intervalo de confianza entre 39.59 y 47.63 y la media es de 43.61 para quienes tienen un ingreso válido y reportado. Entonces, no sé si esto quedó un poco claro de cómo se ve en R para que en la próxima clase podamos entrar allí. Si ustedes pueden ir revisando también esto, pues podríamos avanzar un poquitito más, porque en la siguiente clase lo que vamos a ver son pruebas de hipótesis, ¿sí? Si pueden leer el capítulo 6 de Moore, sería una chulada. Bien. Creo que ya con eso pues podríamos cerrar la clase de hoy porque siento que fue como mucha información y que ustedes ya puedan empezar a pues ya a llenar esa guía, esa última guía que tenemos ahí disponible, porque hay un ejercicio donde ustedes tienen que calcular los intervalos de confianza de una encuesta reportada por Reforma. O ya lo pueden hacer porque ya saben cómo se trabaja lo de la proporción, cómo encontrar P gorrito, cómo encontrar Q gorrito, cómo todos esos elementos ya los pueden hacer. Entonces los invito a que empiecen. Hay algunas partes en que se les pone un output de R también como parecido a donde ustedes tienen que interpretar. Nos vamos a quedar ahorita acá para que ustedes, porque como que empezar ahorita prueba de hipótesis sería un poco complicado, o que empecemos ahorita a trabajar en R. Entonces, y pues ya nos quedan pues 20 minutos de la clase. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda específica. Vamos a entrar a esa guía para que ustedes vean que ya pueden hacer la mayor parte de la guía. Probablemente vamos a tener que, para esta última guía 4, pues dar un par más de días de allá del 3. Entonces, aquí está, esta de estimación por intervalo. Se les dan los datos de Reforma, ¿no? De una encuesta de Reforma, ahí tienen el tamaño de la muestra, tienen las proporciones y se les pide calcular el intervalo de confianza de desaprobación de los ciudadanos y en desacuerdo con la expresión ya se domó la pandemia. Se les pide que suban sus cálculos. Acá hay algunos elementos. Aquí hay un poquito lo mismo que ustedes interpreten esto según los intervalos de confianza, pero hoy es para P, con un resultado muy parecido. Entonces esto ya lo podrían resolver, porque acá ustedes ya saben a qué se refiere el intervalo de confianza, ¿no?
nos hace falta ver ese de las proporciones y ya casi están que podrían terminar esta guía número 4 para que no se les empalme con las entregas de otros elementos y quedaría ya allí. No sé si alguien tiene otra duda, alguna duda. Pues ahí me quedaron 2 votos pendientes. El capítulo 6 de Moore. Creo que por aquí tengo a Moore, ¿no? Moore, me gusta mucho como Moore explica la parte de inferencia. Digo, también pueden leer a Mendenhall, a mí los 2 libros me gustan bastante, pero Moore sí especialmente me gusta cómo explica la parte de inferencia. O sea, si pueden empezar, el capítulo 4, ustedes pueden repasar toda esta parte de las distribuciones muestrales, ¿no? Miren, ahí está ese dibujito, todos esos elementos. Y el capítulo 6 es introducción a la inferencia. Entonces, lo explica muy bien, ¿no? Explica muy bien lo de los intervalos, incluso yo retomo, miren, aquí está esta grafiquita que yo les puse varias veces en la presentación, los intervalos de confianza para la media, ¿no? Para muestras grandes, y ese capítulo de 6 de Moore ustedes lo pueden leer y creo que también quedaría más claro lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? No hemos visto la parte de tamaños de la muestra, eso se lo pueden saltar, no lo vamos a ver por el momento, de hacer el cálculo nosotros del tamaño de la muestra, de encontrar n. No es muy difícil, si ustedes lo quisieran aprender por su cuenta, yo creo que ya tienen todos los elementos para hacerlo. Y vamos a empezar entonces, en la próxima clase, a ver este 6.3, que son las pruebas de hipótesis o pruebas de significación. Entonces, si pueden también avanzar con la lectura de este apartado, pues también sería mucho más fácil porque es un tema un poco complejo la parte de pruebas de hipótesis. Y con eso cerraríamos nuestra clase de estadística 2, con que ustedes ya tienen elementos para la inferencia bastante básicos. Y créanme que si ustedes aprenden pruebas de hipótesis, ya aprendieron estadística para siempre, porque lo demás en estadística es ir construyendo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Entonces, sí tienen que hacer el mayor esfuerzo por entender prueba de hipótesis, aunque pues, no esté exento de críticas. Y porque además yo me concentro tantísimo, tantísimo en la estimación por intervalo, porque es fundamental para los elementos que vamos a hacer después. Si ustedes se fijan, ahorita que nosotros hicimos estas estimaciones, si yo les digo que acá, si alguien les dice, con la información que tienen ahorita de esta estimación que hicimos, de esta muestra de 20 personas, si alguien les dice, la verdad es que yo digo que los trabajadores ganan menos de 700 pesos, ¿ustedes qué les podrían decir con esta información y estas estimaciones que han tenido? ¿Que la persona se está equivocando o no se está equivocando? A ver. Alguien dice, ¿cuántos piensan que la persona tiene razón? Digan sí. ¿Y cuántos piensan que la persona no tiene razón?
Ahí está, porque las otras dos personas no están votando. Entonces, bueno, hay 14 no y 2 sí. Entonces, en efecto, la mayoría tiene razón, ¿no? Parece ser que la información que nosotros tenemos disponible nos hace pensar de que podemos refutar lo que esta persona está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que los valores más probables donde está el parámetro de la población es entre 740 y 770, que son valores que superan los 700 pesos. Entonces, con la información que yo tengo disponible a este nivel de confianza, que se traduce en un nivel de significancia de 0.05, yo puedo decir que puedo refutar lo que él está diciendo o lo que o ella está diciendo, ¿no? Entonces, un poquito esa lógica entreverada es lo que hace complicadas las pruebas de hipótesis, pero no son tan complicadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Nosotros vamos a tener a alguien que dice algo al respecto de la población y nosotros, a partir de la información que tenemos de la muestra y ciertos supuestos que tienen que ver con el nivel de confianza o significancia estadística, nosotros vamos a poder refutar, tener información para refutar o no vamos a tener información para refutar la información. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase con pruebas de hipótesis. Entonces, bueno, hoy sí, ya me tomé otros 10 minutos, yo estoy diciendo adiós desde hace 10. Nos vemos el próximo viernes. Traten de resolver esa guía, ¿no? Y ya casi estamos ahí, chicos, finalizando el semestre. Muchas gracias a todos por venir y por estar acá. Y cuídense mucho, coman muy bien, duerman muy bien, estén sanos, ¿sí? Nos vemos.